Buen día, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Para mí es un placer nuevamente estar con todos ustedes. Y en este momento pues vamos a tocar un tema muy importante porque vamos en pro de rescatar el verdadero significado de algunos llamamientos, de algunos términos bíblicos que la iglesia moderna o el modernismo ha tergiversado. Hoy quiero hablar sobre el verdadero apóstol, el apóstol bíblico. Término que en el vocablo griego simplemente significa enviado. Así se lee en Juan 9:6. Veamos qué dice en Juan 9, capítulo 9, versículo 7. Y le dijo Jesús: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí vemos pues que indiscutiblemente el término enviado, ¿verdad? Siloé, este era un estanque que representaba que en ese lugar llegaban gente que había sido enviados por Jesús con la autoridad, con la fe sobrenatural. Por eso aquel ciego pues dice que fue a ese lugar porque había sido enviado, se lavó y regresó viendo. Y así pues por supuesto que ya en Génesis 49:10 también vemos que cuando dice en el capítulo 49 del libro Génesis, que es el libro del comienzo, el libro de la creación, aquí también se refuerza esa terminología. En el 49:10, mire cómo dice: Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es una palabra que en término griego significa enviado. Por supuesto, no hay ninguna duda que en este versículo se está refiriendo al Mesías, a ese Jesús que un día más adelante iba a ser enviado por su Padre para redimirnos de nuestros pecados. Y volviendo pues al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo toma como base esa cita para asegurar lo siguiente. En el capítulo 3 del versículo 1 en el libro de los Hebreos dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Consideremos a Jesucristo como apóstol. ¿Por qué Pablo le da este término a Jesús? Sencillamente porque Jesús había venido con un propósito fundamental. Jesús había tomado forma humana, ¿verdad? Y había nacido porque venía con un propósito, como lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, en otra versión dice que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, sin duda, el verdadero sentido, el verdadero significado de la palabra apóstol es sencillamente un enviado. Ahora, ¿cuáles son las características de un apóstol? Pero de un apóstol bíblico, de ese apóstol verdadero. Sencillamente la humildad radica en que el apóstol es un enviado, por lo tanto, este se debe a dependencia, servidumbre y obediencia del que lo envió. Por eso vemos en muchísimos episodios cómo Dios, hecho hombre, en su naturaleza humana, él reflejaba esa obediencia y que estaba sometido a la soberanía de su Padre que lo había enviado, cuando dice: yo y mi Padre uno somos, porque es necesario que yo haga las obras que el Padre me dijo que hiciera. Y aún estando en la cruz del Calvario, Jesús en su naturaleza humana dijo: consumado es. El término consumado es significa todo lo que me dijiste o lo que me diste para hacer ya fue hecho. Entonces, sin duda, pues que vemos que las características de un verdadero apóstol
es aquel que está en dependencia, en servidumbre y obediencia del que lo envía, ¿verdad? O sea, que está bajo la autoridad de aquel que lo ha enviado. El concepto de la modernidad tergiversada del Evangelio hace todo lo contrario del verdadero concepto de este apóstol bíblico. Jesús a tales personas, mire cómo lo dice en Juan, en el capítulo 10, es muy conocido esta cita, ¿verdad? Cuando Jesús habla sobre las ovejas. Aquí está, Juan 10, versículo 8. Mire cómo dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Pero aquí el Señor utiliza una palabra distinta. Aquí dice, todos los que antes de mí vinieron. O sea, que esas personas, esos falsos apóstoles, esos falsos maestros, esos falsos personas que enseñaban la ley en ese entonces, no habían sido enviados. Ellos habían ido por voluntad propia. Por eso Jesús los describe como unas personas que simplemente vinieron, porque por supuesto Él no los había enviado. Entonces dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado, como a cualquier líder, nosotros ya lo vamos catalogando como un apóstol, y de repente tenemos que primero escudriñar, atender, verificar qué es lo que está enseñando ese líder. Porque si no ha sido enviado, esa persona se ha autoproclamado como un apóstol, y por supuesto que cuando no es enviado se convierte en un ladrón y en un salteador, como lo describe Juan. Porque todos aquellos que no son verdaderamente el apóstol bíblico, el apóstol de la palabra, con las características de humildad, de servidumbre, de obediencia y de dependencia a aquel que lo ha enviado, pues sencillamente va a poner cargas a la congregación o cargas a los creyentes que no pueden llevar. Jesús a tales personas le dice que son salteadores y que son ladrones. Por cuanto en lugar de traer la palabra para apacentar con ella las ovejas, no buscan sino su propio beneficio. Aún sacrificando a sus propios rebaños, ponen cargas que no pueden llevar. Esas personas creyentes, que este tipo de líder que se dice que es un apóstol, pero que está lejos del verdadero apostolado, de lo que dice la Biblia, con las características que ya estamos viendo, pues sencillamente lo que trae es angustia, preocupación, pone normas, cargas que no pueden llevar, y de esta manera pues es una evidencia clara y palpable que no fue enviado, sino que él se autoproclamó como un apóstol. Todo aquel que es enviado vienen con otro propósito distinto al plan de Dios. Cristo los identifica como ladrones y salteadores. Ahora, ¿cuál es el objetivo del apóstol? Su propósito está muy claro. En Romanos 10, 15 dice, ¿cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces el objetivo fundamental de todo aquel verdadero apóstol creyente en Jesucristo, que se apega a los conceptos de la sana doctrina, sencillamente es predicar el Evangelio para que la gente pueda ser salva, para que el Espíritu Santo pueda constreñirlo, pueda convencerlos de pecado y de arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto del apóstol, por ejemplo, en Siloé se lava el ciego y recobra la vista. En Dios también dice en su palabra, en el Salmo 107, 20, que Dios envió su palabra y por ella ellos fueron sanados. Y también, por supuesto, que vemos que cuando hay un verdadero propósito, cuando la persona es realmente enviada, los resultados son tangibles. Hay resultados de transformación para vida eterna. Hay resultados que traen sanidad,
traen transformación, regeneración, traen un cambio, traen paz, la verdadera paz. Entonces, en eso usted podrá diferenciar cuál es el verdadero apóstol. Aquel que pone cargas que usted no puede llevar, o aquel que trae una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra que te anima, una palabra que te edifica, una palabra que te conforta, una palabra que te consolida cada día más en la fe. Ese es el verdadero apóstol de la Biblia, aquel que ha sido enviado, aquel que es humilde, aquel que se sujeta al que lo envió, o sea, a nuestro Padre Celestial. Debemos de sujetarnos, tenemos que servirle y debemos de ser totalmente obedientes. La palabra de Dios produce conciencias alegres, produce cuerpos sanos, y la palabra de Dios pues produce una paz interna, como el Señor lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces la iglesia de hoy se encuentra en una situación desafortunada. Hay apóstoles que crean un cúmulo de normas, de decretos y de leyes que, más que traer bendición y felicidad, traen agobio, traen angustia y tristeza y depresión a aquellos que le están siguiendo. Entonces, por eso en el libro de Amós, fíjate cómo dice la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros escudriñemos su palabra, porque ella es la que nos va a liberar, ella es la que nos va a revelar la verdad. En Amós 6:6 dice: beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento del pueblo. Entonces dice, lo voy a volver a repetir: el falso apóstol es aquel que busca su propio beneficio, es aquel que se enriquece para sí mismo, es aquel que siempre está sacando provecho a costilla de sus ovejas. Por eso dice Amós, un profeta que los acusó en ese momento y le dijo: beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento del pueblo. El verdadero apóstol es aquel que está para rogar, es aquel que está para interceder por su hermano, por su prójimo, es aquel que está en medio entre Dios para estar haciendo ruegos y súplicas por la congregación. Es aquel que busca el beneficio, cómo bendecir a los miembros de su congregación. Ese es el verdadero apóstol. Jesucristo no vino para que le sirvieran, Él vino para servir. Y esa es una de las características reales del verdadero apóstol, del apóstol bíblico, del apóstol de la Biblia. Ahora, ¿cómo se adquiere este nombramiento? No es un título, es un llamado, y no por hombre, sino directamente de Dios. Y recordemos pues el llamado que Dios le hizo a Saulo cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Dice que una luz resplandeciente del sol lo encandiló y lo tumbó del caballo. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces desde allí Saulo fue apartado y fue nombrado ya Pablo. Y este hombre se convirtió en un pionero del evangelio y lo esparció por todo el mundo hasta llegar a Roma. Ese es el verdadero apóstol, el que ha sido diseñado, el que ha sido dirigido, el que ha sido señalado directamente por Dios, y no aquel apóstol que se autoproclama, que le colocan un anillo y que siempre le dan lo mejor a ese apóstol, cuando eso contradice la palabra, porque el verdadero apóstol es simplemente un siervo para el pueblo, un siervo para el prójimo, aquel que busca bendecir, aquel que busca llevar una palabra de consuelo y de aliento. Entonces, Pablo certifica esta verdad relacionada al llamado en Romanos 1:1. Entonces dice en el libro de Romanos, por eso es fundamental que usted lo vaya escribiendo y después usted lo puede analizar. En Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 1, mire cómo dice Pablo. Pablo, siervo, fíjese el término, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí anteriormente de esta palabra apóstol, Pablo
describe cuál es la característica de un verdadero apóstol. Primero, que haya sido señalado por Dios. Y segundo, es un siervo de aquel que lo ha llamado. Nosotros somos siervos de Dios, de Jesucristo. Por eso nosotros no podemos hacer nada si no es dentro del plan y propósito de Dios. Por supuesto que nuestro objetivo es servir, no utilizar a los hermanos para nosotros ser privilegiados, no buscar nuestro propio beneficio, al contrario, buscar el beneficio de nuestros hermanos en la fe. Y aquí Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Tú has sido llamado a ser apóstol, entonces certifícalo con tu actitud de humildad, de sujeción a Dios, de obediencia. Y recordemos que el verdadero apóstol, el apóstol bíblico, es aquel que está aquí para servir, para buscar el beneficio de los demás antes que su propio beneficio. Entonces bien, ¿cuántas clases de apóstol hay? Precisamente esto es importante. Hay una que son aquellos que han sido llamados no de parte de hombres, sino por Jesucristo, como vimos en Hechos 9:3, cuando Cristo se le representa o se le aparece a Pablo. También hay otro tipo de apóstol, que son aquellos que reciben el llamado de Dios a través de los verdaderos apóstoles. Y esto lo vemos en Gálatas, aquí Gálatas, en el capítulo 2, versículos 7 al 9. Mire cómo dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y luego, por supuesto, dice de la siguiente manera: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Aquí, bueno, ellos iban en una comisión y ellos habían escogido a algunos por medio de la oración y de la imposición de las manos. Pero el propósito lo dice en el versículo 10, para que ellos solamente se acordaran de los pobres, en lo cual, dice Pablo, también procuré con diligencia hacer. Qué bueno es estar claro en el verdadero apostolado. Entonces vemos que el verdadero apóstol es aquel que ha sido señalado y escogido por Dios. Cuando eso sucede, esa persona o esa mujer tiene claro cuál es el objetivo: predicar la palabra, servir al prójimo, estar bajo la sujeción de Dios y estar en completa y absoluta obediencia. Entonces, ¿cómo saber cuando el apóstol habla la verdad? Esto es muy importante. Debemos tener cuidado a quienes oímos. Por ello Cristo no permitió que los demonios hablaran. Eso está en Marcos 1:34. Pero para que sus apóstoles no hablaran de sí mismos, ni utilizaran palabras humanas o incoherentes, les dio el Espíritu Santo. Y esto vamos a verlo aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 20. Mire cómo Cristo se aseguró de que ningún verdadero apóstol hablara lo que esa persona quisiera. Dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Se lo voy a repetir, mis queridos hermanos. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¡Qué maravilloso! Cuando nosotros somos verdaderos apóstoles, señalados y escogidos por Dios, que no nos desviamos de la base bíblica, que cumplimos con realmente la sana doctrina, vamos a estar en sujeción, en obediencia a aquel que nos ha enviado, que es Jesucristo. Y cuando hablamos bajo la dirección del Espíritu Santo, para que no haya duda. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Y es importante nosotros ir recuperando el verdadero sentido de algunos términos que hoy por hoy
el progreso y la iglesia moderna ha tergiversado para mal, y allí el diablo se ha metido. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos siga bendiciendo.